¿Qué tal para todos los seguidores del canal, los entusiastas que se unen a los diferentes tipos de emprendimiento que enseñamos aquí? Vamos a realizar el día de hoy aplicación de foil en una hoja de papel. Es un proceso bastante sencillo y para nada complicado. Entonces vamos a ver de forma rápida cómo hacerlo. Antes de todo, vamos a ponernos de acuerdo. En el tema del foil hay dos tipos, uno para rígidos y otro para textiles. En el rígido se puede utilizar tanto para tazas, que pueden ver el video en el canal, como para textiles, ya sea playeras, cojines o cualquier personalización flexible. Nosotros vamos a enfocarnos ahorita en el foil rígido, que es reactivo a toner. Este foil se adhiere al toner de las impresoras digitales. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues primero vamos a necesitar el foil, después nuestra impresora láser, no importa la marca, no importan los colores. ¿Por qué? Porque aún siendo una impresora de color, nosotros vamos a trabajar nuestro archivo solamente en negro. Entonces nosotros vamos a hacer una conversión de color, y en caso de trabajar lo que son imágenes de color y aplicación de foil, haciéndolo en una impresora de ese tipo, ¿qué vamos a hacer? Pues todo lo que queramos de color se queda así, y donde queramos que vaya el foil lo vamos a saturar con negro. Esto se debe a que este material solamente va a adherirse a ese tono, no así a los colores. Entonces es importante recordar este paso, porque si no vamos a estar pensando que el foil no funciona o que hicimos mal un paso. Recuerden, si es una imagen de combinación con color y foil, todo lo que sea color se deja tal cual en los colores que necesitemos, y donde queramos la aplicación de foil la vamos a convertir a negro. Es un paso muy sencillo, pero que a muchos se les olvida y por eso se frustran al momento de hacer la aplicación. Vamos a realizar una imagen vectorial toda en negro para ver qué tal nos queda. Entonces vamos a abrir un archivo. Lo que voy a hacer ahorita es darle tamaño para no complicarme tanto. Voy a irme a archivo, colocar, vamos a seleccionar nuestra imagen y así tal cual. Vamos a hacer esto y nos vamos a ir a imagen, después a ajustes, vamos a dejarlo en blanco y negro, y aquí voy a saturar todos los colores para que nos quede un negro. De todas formas, la impresora que utilizamos es una Brother, solamente con toner negro, entonces no vamos a tener ese problema. Pero acuérdense, importante, aún siendo toner negro, si por alguna cuestión dejamos un tono arriba, puede ser que la imagen se nos aclare un poco, y pues obviamente si no hay una saturación correcta de negro, pues no va a haber tanta adherencia. Entonces acuérdense, aún teniendo una impresora exclusivamente con toner negro, es muy importante que ustedes hagan eso, que estén seguros que el negro es profundo, es intenso. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro archivo aquí, más bien ya le dimos tamaño, voy a colocarlo en una hoja carta. Vamos a darle a crear y pues simplemente
vamos a pasarla así. Aquí duplico la capa con control J y aquí ya quedan los dos escudos que vamos a hacer. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque un escudo se va a hacer con foil reactivo a toner y vamos a utilizar un acabado multicolor, y en el otro vamos a utilizar un acabado dorado para que vean cómo quedan ambos tonos. También hay que recordar que en el caso de foil hay acabados dorados, plateados, cobrizos, verdes. Los más populares siempre van a ser, como siempre, dorado, cobrizo y plateado. Y ahí los demás colores que entran. Entonces vamos a mandar a imprimir. Y regresamos. Aquí ya está saliendo nuestra impresión. Como vemos, es muy rápido y es una impresora con puro toner negro. Si vemos los detalles, salió con un buen negro. Eso nos va a ayudar. Entonces ya revisamos todo. Vemos que la impresión esté bien para irnos a planchar ya con nuestro foil. La impresora, como les dije, es una Brother ya con bastante tiempo, pero aún funciona perfectamente. Entonces vamos a planchar. Ya estamos en el tema del planchado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra hoja, la recortamos para que no haya excedente. Ahí se manchó un poquito, pero bueno, no hay ningún problema. Tenemos nuestro foil dorado, lo vamos a poner. Ahí queda. Y ahora vamos a poner, bueno, recortamos nuestro foil multicolor. Lo recortamos con cuidado para que no se nos vaya a ir un chueco y lo pegamos sin ponerle ningún tipo de adhesivo, más que el sobrante de papel que nos quedó. Se lo ponemos con cuidado y vamos a planchar ahora sí, ya con el foil puesto. Yo estoy haciendo un planchado con 160 grados y 15 segundos. No necesitamos nada más que eso. Y como ya saben, en el tema de la presión, bajamos la perilla, y una vez que ya lleguemos al límite, 2 vueltas más y esa es la presión necesaria. No se confundan tanto. Vamos a empezar a enfriar nuestra hoja. La enfriamos. Acuérdense que no se debe de retirar el foil caliente, porque si no vamos a tener defectos al final. Entonces debemos de retirar nuestro foil frío, y la mejor forma de enfriarlo pues es moviéndolo de esta forma. Le damos la última, ya para que quede bien frío. Quitamos esto y como vemos el papel queda un poco torcido, pero ya una vez que se enfríe por completo, esas arrugas van a disminuir. Por lo pronto vamos a ver qué tal quedó nuestro material pegado. Empezamos a retirar de forma suave, sin hacer jalones bruscos. Retiramos primero el dorado y ahora el multicolor. Como vemos,
ya quedó bien adherido nuestro foil al tóner. Entonces damos la última revisada, multicolor, y este es el dorado, que si lo ven con, bueno, a simple vista no se ve por lo de las cámaras, pero ya si lo vemos nosotros, si lo tenemos en nuestra mano, vamos a ver el acabado del material. Eso es lo interesante con el foil. Vamos a recortarlo y le damos un pequeño doblez al revés para eliminarle esa curvatura tan extraña que se hizo por el calor. Recuerden que nuestra hoja es una hoja de papel bond, nada especial, ningún tipo de papel fino, y si revisamos nuestro foil notamos el área en que se desprendió, todo lo que quedó pegado. En general fue un trabajo bastante limpio. Aquí está el foil dorado para que también lo vean. Sin problema lo tenemos listo. Y así acabamos. Esto se puede utilizar, recuérdenlo, para hacer invitaciones, para hacer cualquier tipo de hoja personalizada. Si queremos meterle en papel más fino también se puede, no hay ningún problema, pero siempre hagan una prueba con papeles. No se vaya a maltratar o vaya a suceder cualquier tipo de situación y nos salga un poco más caro. Entonces hagan bastantes pruebas. Bueno, pues me despido. Espero que les sea de ayuda esta pequeña guía para que trabajen de una forma más fácil con el foil y su plancha de sublimación en caso de que tengan. Y nos vemos en el próximo video. No olviden su like, suscribirse y dejarnos un comentario. Nos vemos en el próximo video. Chao amigos.